La Corte Suprema de Chile, el Tribunal Supremo del país, ha llamado al orden al presidente de la República, a Gabriel Boric, acusándole de estar bordeando la Constitución para socavar la independencia del Poder Judicial. ¿Qué ha provocado este choque directo entre dos de los tres poderes del Estado chileno? Veámoslo. La popularidad del presidente de Chile, Gabriel Boric, se halla en estos momentos por los suelos. Tal como ya expusimos en un vídeo anterior, la aprobación y la confianza que los ciudadanos chilenos muestran hacia el presidente de Chile y hacia su gabinete es a estas alturas de su mandato más baja que la que a estas mismas alturas de su mandato mostraban hacia Bachelet o hacia Piñera. Pues bien, con unos índices de aprobación tan bajos, a Gabriel Boric no se le ha ocurrido otra idea que comenzar el año indultando a 13 presos chilenos, en concreto a 12 personas condenadas por el estallido social del año 2019 y también al exguerrillero Jorge Mateluna, que había sido condenado en 2014 a 16 años de cárcel por robar un banco, por asaltar un banco. El indulto siempre es un acto político controvertido, dado que supone una intromisión del Poder Ejecutivo a las decisiones del Poder Judicial basándose en la voluntad del Poder Legislativo. El Poder Legislativo aprueba unas leyes que establecen qué está permitido y qué no está permitido dentro del país, y el Poder Judicial juzga, evalúa quiénes no se han comportado de acuerdo con esas leyes, imponiéndoles la sanción que esté prevista en la ley para los incumplidores de la misma. Y en estas llega el Poder Ejecutivo, que ni debería pinchar ni cortar, más allá de asegurar el cumplimiento de la ley y por tanto también el cumplimiento de la resolución de las sentencias, llega el Poder Ejecutivo y, arrogándose el privilegio del indulto, dice que determinados individuos que han incumplido la ley no van a ser condenados con arreglo a la ley porque el Poder Ejecutivo se coloca por encima de lo regulado por el Poder Legislativo y de lo juzgado por el Poder Judicial, y que exime a determinadas personas de las sanciones que prevé la ley y que han impuesto los tribunales contra las conductas antijurídicas de esas personas. Según he descrito el indulto, es comprensible que este siempre suscite polémica, que este siempre genere polémica. Sin embargo, también he de añadir que el indulto per se no es un mecanismo que debamos deplorar siempre los defensores de la separación de poderes y del Estado de Derecho. Justamente la separación de poderes no significa que cada uno de los poderes sean compartimentos absolutamente estancos, de tal manera que ninguno de ellos pueda interferir, fiscalizar, vigilar o contrarrestar a los otros poderes, sino que han de existir mecanismos para que unos poderes compensen, contrarresten a otros poderes. Desde esta perspectiva, el indulto, siempre que no se convierta en un mecanismo por el cual el Poder Ejecutivo anula por entero, en toda circunstancia, al Poder Legislativo y al Poder Judicial, el indulto como medida de gracia extraordinaria puede tener sentido como un contrapeso que desde el Ejecutivo se ejerce frente a los potenciales abusos que podrían llegar a darse del Legislativo y del Judicial. Con lo anterior, cuidado, no estoy afirmando que todo indulto que otorgue el Poder Ejecutivo esté bien otorgado, ni mucho menos. Estoy diciendo que dentro de un Estado de Derecho con separación de poderes, con pesos y contrapesos, puede tener sentido, puede tener cabida que exista la institución del indulto como privilegio del Ejecutivo para anular en determinadas circunstancias extraordinarias parte de las decisiones que en el ejercicio de sus competencias han adoptado el Poder Legislativo y el Poder Judicial, del mismo modo que tiene pleno sentido que el Poder Judicial tenga la potestad también extraordinaria de anular
parte de las decisiones que tomen en el ejercicio de sus competencias el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por ejemplo, cuando el Poder Judicial evalúa que alguno de estos poderes se está saltando la norma constitucional. Por ello, cada indulto que adopte el Poder Ejecutivo debe ser sometido al escrutinio, a la fiscalización pública. Para evaluar si el Ejecutivo ha tomado ese indulto porque hay alguna razón extrajurídica de fondo que resulte razonable, o para evaluar, en cambio, si el Ejecutivo ha adoptado ese indulto por mera corruptela o por mera relación de afinidad personal con el indultado. Y parte del debate público que ahora mismo hay en Chile con respecto a los indultos otorgados por Gabriel Boric a estas 13 personas es si existen razones de fondo que pueden llegar a justificar esos indultos o si en cambio estamos ante una mera medida de gracia que adopta Gabriel Boric por pura arbitrariedad ideológica. Estos son de los míos, estos son afines a los míos y aunque hayan delinquido, los voy a indultar. Y desde luego aquellos ciudadanos que lleguen a la conclusión de que Gabriel Boric está haciendo un mal uso del indulto, harán bien en futuras elecciones cobrarle esa factura a él o al menos a los suyos. Sin embargo, hasta aquí todo entra dentro de una cierta normalidad del Estado de Derecho. El indulto está ahí, es una medida política de gracia del Poder Ejecutivo hacia determinadas personas y le corresponde a los ciudadanos juzgar si el Ejecutivo está haciendo un buen uso o un mal uso de ese mecanismo del indulto que, repito, tiene encaje, tiene sentido que exista dentro de un Estado de Derecho y que, en cualquier caso, existe dentro del Estado de Derecho chileno. El problema no es que Gabriel Boric haya utilizado el mecanismo del indulto. El problema es cómo ha pretendido justificar públicamente el uso que ha hecho del indulto. Y es que, claro, de entrada uno se plantea qué motivos puede haber para indultar a una persona que ha asaltado un banco. ¿Qué motivo razonable extrajurídico puede haber para que tú utilices el mecanismo del indulto para liberar a una persona que utilizó la fuerza armada para robar un banco? Dado que articular una defensa moral o política de esto es complicado, sobre todo si quieres aparentar ciertos aires de moderación, el argumento que se le ha ocurrido a Gabriel Boric para justificar su indulto a Jorge Mateluna ha sido el siguiente. En el juicio Jorge Mateluna hubo irregularidades y una valoración de la prueba que no estuvo a la altura de la justicia. Tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge y por eso hemos llevado adelante este indulto. Aquí Boric ya no se está limitando a hacer uso de una competencia que posee Boric, que es otorgar o denegar el indulto a una persona. Aquí ya no está configurando el indulto como un acto político a través del cual el Ejecutivo se impone con carácter extraordinario al Legislativo y al Judicial. No está haciendo eso, que sería la mera descripción del mecanismo del indulto. Lo que está haciendo Gabriel Boric con estas declaraciones es erigirse en poder judicial. Aquí Boric está evaluando la labor que han hecho los tribunales en Chile y se convierte a sí mismo en una especie de segunda instancia que corrige y enmienda a la plana a los tribunales a la hora de evaluar las pruebas, a la hora de seguir adecuadamente el procedimiento judicial y a la hora de dictar sentencia. Porque Gabriel Boric está diciendo que los tribunales no evaluaron correctamente la prueba. ¿Correctamente según quién? Según Gabriel Boric, pero es que no es competencia de Boric evaluar las pruebas. Y que además Boric tiene la convicción de que Mateluna es inocente y de que los tribunales no han dictado sentencia correctamente. Pero es que no es competencia de Boric evaluar si Mateluna es inocente o es culpable. Esa es una competencia de los tribunales. Boric lo que puede decir es, aunque este señor es culpable, yo como presidente de la República, por el poder que poseo para indultar a una persona, lo indulto. Pero ese señor sigue siendo culpable. Y será culpable porque así lo han determinado los tribunales, que por supuesto los tribunales se pueden equivocar.
No pretendo afirmar que este señor sea culpable porque los tribunales son infalibles. Afirmo que es culpable porque así lo han determinado los tribunales, que es el mecanismo institucional a través del cual se determina en Chile si alguien es culpable o si alguien es inocente. Y justamente el problema de estas declaraciones de Gabriel Boric es que no respetan el diseño institucional chileno. El problema es que Gabriel Boric se está arrogando competencias que no tiene. Y se las arroga porque esa es la única forma que tiene de justificar un indulto que a primera vista resulta tan difícilmente justificable. Y claro, después de que Gabriel Boric haya efectuado estas declaraciones en las que básicamente cuestiona el desempeño de la justicia chilena, la Corte Suprema de Chile, el equivalente al Tribunal Supremo de España, ha tenido que salir al quite para defender la independencia y las competencias del Poder Judicial chileno. Atención a la dura nota de prensa que ha emitido la Corte Suprema de Chile. Atendidas las expresiones efectuadas por el presidente de la República, reproducidas en algunos medios de comunicación los días 1 y 2 de enero del actual año, en que cuestiona los fundamentos y la regularidad de un proceso judicial afinado, caso Mateluna, la Corte Suprema se ve en la necesidad de recordar lo dispuesto en el inciso primero del artículo 76 de la Constitución Política de la República, que establece lo siguiente. Artículo 76 de la Constitución de Chile, que Gabriel Boric se quiere cargar. No olvidemos tampoco esto. La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso pueden en caso alguno ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Afortunadamente, después de este toque de atención a Gabriel Boric por parte de la Corte Suprema de Chile, recordemos que la Corte Suprema le estaba diciendo que estaba bordeando la Constitución, que se estaba saltando el artículo 76.1 de la Constitución, afortunadamente, después de esto, Gabriel Boric ha reculado y ha dicho que no tiene el objetivo de iniciar una disputa con el Poder Judicial, que sería muy mala noticia para Chile y para la calidad de las instituciones chilenas que el presidente, que el Poder Ejecutivo se enfrentara directamente con el Poder Judicial. De alguna manera, por tanto, respetando la independencia y las competencias del Poder Judicial. Y desde luego esperemos que esta rectificación de Gabriel Boric no sea meramente una rectificación de cara a la galería. Y es que el gran problema que tiene ahora mismo Chile es que está en pleno proceso constituyente, es decir, está en pleno proceso de reconfiguración de las normas básicas de convivencia en Chile, en plena reorganización de los fundamentos del marco institucional chileno que salvaguarda, entre otras cuestiones, la separación de poderes. Por tanto, claro, si Gabriel Boric tiene la intención de socavar el Poder Judicial, ahora mismo no va a poder hacerlo. Ahora mismo, con la actual Constitución, no tiene competencias para hacerlo y, desde luego, iniciar un enfrentamiento transparentemente inconstitucional con la Corte Suprema de Chile sería un error absoluto. Pero, ¿qué ocurriría si Gabriel Boric quiere socavar el Poder Judicial, justamente minando la independencia y las competencias que tiene el Poder Judicial dentro del nuevo marco constitucional, dentro del nuevo marco institucional que se está gestando, que se está diseñando, que está naciendo dentro de Chile? Ese es el gran riesgo de todo proceso constituyente, que se utilice el proceso constituyente para enterrar el Estado de Derecho. Y desde luego que esté pilotando ese proceso constituyente una persona que ha chocado de frente con la independencia del Poder Judicial y que ha tenido que recular cuando el Poder Judicial le ha recordado cuál era su sitio, que esa persona que quizá no crea del todo en la necesidad de mantener, de salvaguardar la independencia
y las competencias del Poder Judicial esté pilotando el proceso constituyente de Chile, no son, desde luego, noticias alentadoras ni tranquilizadoras.